Amén. Una vez más le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre. Le damos la bienvenida al Hijo. Le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos escucha en el mundo espiritual. A todo aquel que nos escucha y nos ve en las redes. A todo aquel que está en el templo. Sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor. Esperamos que el Señor les hable, esperamos que el Señor les bendiga a través de su palabra, que la semilla de la palabra del Señor caiga en buena tierra y lleve su fruto para gloria y honra del Padre y para edificación de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4 del verso 8 en adelante. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por una vez más poder ser instrumento en tus manos para hablar a todo el que nos ve y nos escucha. Señor, tú conoces la necesidad de todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Padre, oramos y te rogamos para que hables conforme a la necesidad. Te rogamos, habla al espíritu, habla al corazón, convence de justicia, juicio y de pecado. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, Señor. Capacita y prepara a tu pueblo en el nombre de Jesús. Padre, atamos el hombre fuerte en todo aquel, aleluya, que nos escucha, que nos ve, aleluya, a fin, aleluya, de que no sea un estorbo, un obstáculo, aleluya, en todo aquel que ha de depositarse tu semilla. Lo inhabilitamos en el nombre de Jesús. Atamos todo brujo, atamos todo hechicero, atamos, aleluya, todo satanista, atamos su lengua, atamos sus conjuros y enviaciones, atamos a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu gobernador de las tinieblas. Declaramos su obra nula e inoperante y proclamamos lo que está escrito, que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, porque tú, Padre, condenarás a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Padre, todo el que nos ve y nos escucha, tu siervo, Señor, estamos en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Efesios, capítulo 4, del verso 8 en adelante. Dice así la Escritura. Por lo cual, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres, aleluya. Y lo que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que ascendió es el mismo que también, el que descendió
Es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Amén. Amén. Se pueden acomodar. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema, el misterio de los dones. El misterio de los dones espirituales. Aleluya. Denme un momentito. Gracias. El misterio de los dones espirituales. ¿Qué es el don? La palabra don, procedente del hebreo, conocida como matán, se traduce en aleluya, dádiva, regalo. En el término más llano y sencillo de la palabra, don es un regalo. Algo que yo no me gané. Algo, aleluya, que alguien me dio porque quiso dármelo sin yo haber hecho nada para recibirlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando hablamos del misterio de los dones espirituales, lo que queremos que ustedes entiendan es eso que es oculto, ese conocimiento de ese regalo que le dieron, aleluya. ¿Para qué? Para un mejor funcionamiento del mismo. Cuando yo busco en la Biblia misterio de los dones, yo no voy a encontrar en la Biblia que hable de un misterio de los dones. No. Pero sí quiero hablar de ese conocimiento de esos dones que, aunque está en las Escrituras, la mayoría de la gente no lo entiende, no lo comprende. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, nuestro propósito es que la gente entienda qué son los dones espirituales, de dónde provienen, con qué propósito me lo dan, aleluya, y cómo podemos usarlos. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. El misterio de los dones espirituales. Necesito ayuda ahí, por favor. Aleluya. El tema que vamos a tratar es de mucho interés. Y necesito que todo el que nos ve y nos escucha se concentre, para que pueda entender lo que en esta hora el Espíritu quiere
enseñar. Alabado sea el Señor. ¿Qué son los dones espirituales? Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 35. Vamos a estar leyendo desde el verso 30 en adelante. Escuche lo que dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: he aquí, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado, escuche bien, y lo ha llenado con un espíritu divino. Oiga bien, y lo ha llenado con un espíritu divino de sabiduría, 1, de inteligencia, 2, y de ciencia en todo, 3. Aleluya. Alabado sea Jesús. Para proyectar diseños, para labrar en oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras, para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Oiga bien. Y puso en su corazón el enseñar, tanto él como Eliab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan. Los ha llenado con sabiduría de corazón, para saber hacer toda obra de artesanía y de diseño de bordado en carmesí, rehilado y en lino fino de tejedor, y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Dios llama a Moisés. Dios le muestra a Moisés en el mundo espiritual un tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Dios le muestra en ese tabernáculo todo lo que debía hacer y cómo debía hacerse. Aleluya. Pero aquí hay algo muy importante. Luego el Señor habla a Moisés y a la hora de comenzar a trabajar para el tabernáculo le dice, aleluya, tienes que hacerlo todo como se te mostró. Hay gente que no entiende ese principio. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te dice que hagas algo, no es como te dé la real academia de la gana. Es como Él dijo que tienes que hacerlo. Bendito y alabado sea su nombre. Hay mucha gente que el Señor le dice a uno, háganlo de esta forma, y vienen a sugerir, yo creo que de esta forma se ve mejor, yo creo que si tú lo haces así es mucho mejor. A mí no me importa, con el respeto suyo, lo que usted crea. A mí lo que me importa es hacer las cosas como me dijeron que las haga. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y el Señor le dice a Moisés cómo Él quiere que le hagan su tabernáculo. Pero cuando el Señor manda a alguien a hacer una obra, el Señor no solo lo manda y ya. El Señor también te provee que los elementos, las herramientas que necesitas. ¿Para qué? Para poder hacer esa obra que Él te ha encomendado. Y en esa obra habían cortinas. En esa obra habían obras de arte. En esa obra habían tallados. En esa obra, para hacerla, aleluya, se necesitaba conocimiento y sabiduría, que es la aplicación del conocimiento. ¿Y qué dice el Señor a Moisés? Fulano y fulano, yo he puesto en ellos que espíritu divino, con el conocimiento, con la sabiduría, con la capacidad para labrar el tabernáculo, para hacer el tabernáculo como yo te lo mostré. Pero ¿qué es lo que quiero recalcar de aquí? Que Él dice, derramé sobre ellos espíritu divino. No está hablando del espíritu del hombre. Está hablando de un espíritu que viene de parte del Señor, ¿a dónde? A morar conmigo y dirigirme en aquello que al Padre le gusta. Y Sama. Yo puse en ellos los espíritus que me oyen, que me obedecen y que van a hacer las cosas como ellos saben que a mí me gusta. Porque aquí el misterio. La gente cree que los dones espirituales son emociones. La gente cree que los dones espirituales son sentimientos. La gente cree que los dones espirituales es poder. Tienen poder. Pero los dones espirituales que el Señor da son espíritus que proceden aleluya. Los dones espirituales amado, dicen algunos, es la capacidad. Los dones, como los frutos del Espíritu, de lo que habla Gálatas, son espíritus que vienen de parte de Dios. ¿A qué? A morar con aquel instrumento a quien el Padre escogió para hacer una determinada obra en un determinado momento, en un determinado lugar. Dios, cuando te llama, no te envía solo, te da lo que tú necesitas. Y eso que tú necesitas son llamados dones. ¿Por qué dones? Porque es un regalo. Es un regalo. Y el Señor te regala que un espíritu, un regalo. ¿Para qué? Para que lo que Él te encomendó lo hagas como a Él le gusta. Y en el caso que hemos leído, a Bezalel
el Señor le dio, aleluya, varios espíritus. Pero es interesante, porque él habla de qué? De un espíritu divino. Oiga bien, y cuando él se expresa de ese espíritu divino, en uno menciona tres. Habla de ese espíritu en singular, uno. Pero cuando comienza a mencionarlo, son varios. ¿Y por qué? Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, la gente tiene que entender que los dones no funcionan en la gente primero que el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo viene sobre ti. Primero el Espíritu Santo viene y te despierta o te hace nacer de nuevo. Y luego que ya tú estás en consonancia con el Padre, que ese Espíritu, entonces te regalan que los dones, los espíritus que tú necesitas para qué, para desarrollar tu ministerio. Y él dice que de un espíritu divino fue lleno con un espíritu de qué? De sabiduría. Eso es un espíritu. Y de inteligencia y de ciencia en todo. Y había otros más, pero solo menciona esos tres para que yo entienda que los dones son espíritus que el Señor nos da para hacer su obra. Recuerdo hace unos años, el Señor me envió donde una hermana a prepararla. Y cuando estamos preparando a esta hermana, le hablamos de lo que eran los dones espirituales. Pero hay gente, amado, que uno les enseña las cosas y no entienden que todo lo que el Padre te enseña, Él va a poner a prueba esa enseñanza. Él va a trabajar contigo esa enseñanza. Amado, y preparamos a la hermana y le damos el tema. Me voy a mi casa. Y como a mediados de la semana, me llama la hermana. Hermana, aquí hay dos espíritus en mi casa. Y me están diciendo que los deje entrar. Oiga bien. Y yo no sé qué hacer. Por eso lo estoy llamando a ver qué usted me dice. Digo, hermana, ¿qué más le dicen ellos? Me están diciendo que ellos están en la presencia de Dios y que cómo es posible que yo creo más en la palabra de un hombre que en la palabra de ellos. Y sería basada. Hermana, ¿y cómo se llaman esos espíritus? Ellos me dicen que si no los dejo entrar se van a ir porque han venido de parte de Dios. Digo, ¿y cómo se llaman ellos? Uno se llama profecía y el otro se llama visión. Hermana, pídales perdón y dígale que entren.
Y así lo hizo. Hay gente que no entiende esto. Amado, hay cosas que usted no puede enseñarlas si no la vive. Hay cosas que para usted enseñarlas tiene que vivirlas. ¿Quiénes eran esos dos espíritus? Dos espíritus que siempre trabajan juntos. El espíritu de profecía y el espíritu de visión. Visión ve y profecía profetiza. Por eso son dos que trabajan juntos. Pero los dos fueron a visitar a esa hermana porque Dios los mandó. Así va la gente que el Señor Jesús ha escogido con un propósito. Pero la gente no entiende esto, que son espíritus que sirven a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. La segunda pregunta que debemos hacernos, aleluya, es: ¿de dónde provienen? ¿Quién los da? Estos espíritus llamados dones, estos espíritus que nos regalan sin hacer nada para merecerlo. Amado, Efesios 4:7 dice: pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: cuando descendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y lo que ascendió, aleluya, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, después de eso, dio que a unos el don de apóstoles, a otros que le dio el don, el regalo de profetas, a otros el don de evangelistas, a otros el don de pastor, a otros el don de maestros. Aleluya. ¿De quién está hablando el pasaje? El apóstol Pablo. Amados, se está refiriendo a Jesús. Cuando Jesús muere, dice él, ascendió ¿a dónde? A lo profundo de la tierra. Le quitó las llaves de la muerte. ¿A quién? El que tenía las llaves de la muerte. Al diablo. Ascendió al cielo. Pero con quien dice él, con una muerte, con una gran cantidad de personas que en el cielo eran cautivos. ¿A quién se refiere él? A todas aquellas personas que murieron en el diluvio de Noé. Cuando Cristo desciende allá abajo, allá están todos los que murieron cuando Noé los liberta y se los lleva ¿a dónde? Al cielo. Dice la Escritura, después de esto, dio dones, dio regalos, dio espíritus llamados dones. ¿A quién? A aquellos que escogió para el ministerio. Y sigue diciendo que a unos les dio el don de apóstoles. Hay gente que cree, amado, que en la Biblia solo hay 9 dones. Te tengo noticias, son demasiados, no se pueden contar. Pero todos y cada uno de ellos
son espíritus que el Señor Jesús nos da. Es Cristo que te escogió, que te da el don conforme a la medida de su don. Y Él lo dice. Aleluya. Cristo es que nos escoge. Y Cristo es el que te da el don que tú necesitas. Acorde a tu llamado, Él te da ese espíritu. Por eso que usted ve que unos son evangelistas, que tienen un don, un espíritu de evangelismo. Otros son maestros, que tienen un don de maestro. Otros tienen sabiduría, que tienen un espíritu de sabiduría. Otros tienen un espíritu de entendimiento. Otros tienen un espíritu de conocimiento. Pero cada uno procede de Cristo. ¿Para qué? Lo vamos a ver ahora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a verlo ahora. ¿Para qué Cristo nos da esos dones? ¿Para qué Cristo nos da esos espíritus? Amado, esto es bueno saberlo. Porque hay gente que cree que los dones son para usarlo de manera irresponsable. Amado, el don que Dios te da solo obedece a Jesús. Y por eso que aunque usted tenga el don no funciona con todo el mundo. Funciona con aquel, aleluya, a quien el Señor le dio el permiso. Amado, me duelen los ojos de ver eso. Recuerdo una ocasión, el Señor me manda a ministrar liberación a una jovencita. Amado, y fui a ministrar liberación a la joven. Cuando estamos orando por la muchacha, se manifiesta el demonio. Y vete y no se va. 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 Tuve que soltar el demonio, como dicen en el argot popular, en banda. Pero me fui a mi casa frustrado. Me fui a mi casa como David Carradine, con Kung Fu, confundido. ¿Qué pasó, Señor? Y Señor, yo estoy cansado de reprender los demonios y se van. Señor, pero ¿qué pasó? Porque siempre que a una persona le falla el don, lo primero que hace es comenzar a buscar si pecó. Lo primero que comienza a buscar es si hay algo mal en él. En el buen algo popular que dice que al lado de ahorcado no se puede mencionar soga. No, amado, si mientras yo meditaba en esto, me llama la muchacha, oiga bien, y me dice, pastor, el Señor se me reveló y habló conmigo. Oiga bien. Y me dice, Él me dijo que usted es su siervo, que Él lo escogió y que Él le ha dado la potestad para echar fuera demonios. Pero que en esta ocasión Él no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque Él no quería que yo pusiera mi confianza en usted. Quizás ni basaba. Él quería que yo entendiera que es Él que hace el milagro y no los otros. Hay gente que se engrandece. Hay gente que se llena
de orgullo y en el altar parece un pavo real. Usted lo va a ver como un cadete en el púlpito, porque ellos son, tú eres nada. Alabado sea Jesús. Siervos inútiles somos, porque hacemos lo que teníamos que hacer. Toda la gloria es de Dios, toda la gloria es del Padre. Él es el que hace posible lo imposible. Todas las cosas proceden por causa de Él. Cuando esa muchacha me dijo eso, wow, Señor, qué lección me acabas de dar. Qué enseñanza me acabas de dar. Bendito sea tu nombre. Hay gente que no comprende eso. A veces, amado, le decía a un hermano ayer en el bautismo, a veces yo me prendo con el Señor. Porque hay un don que es un espíritu también. Viene de parte del Señor que se llama discernimiento. ¿Qué hace ese espíritu en aquellos en los que Él está? Que te muestra quién es quién. Que revela lo escondido de cada persona. Que te muestra quién es que te habla, si la persona o los demonios que hay en ella. Que te muestra cuando en el templo hay algo raro. Que te muestra cuando se está moviendo algo que no es de Él. Ese espíritu se llama discernimiento. Aleluya. Qué maravilloso. Amado, y hay cosas que con ese espíritu uno sabe discernir lo que tiene cada quien. Es difícil, me lo engañarán si es la voluntad del Señor, pero es difícil que el que tiene este espíritu, el diablo lo pueda engañar. Amados, y hay gente que no comprende eso. Y uno con ese discernimiento, uno ve lo que tiene cada quien. Y a veces veo yo gente en las redes, personas en las redes y en muchos lugares. Recuerdo en una ocasión que vi en las redes un predicador. Mire, con más orgullo que el diablo. Yo a veces me pregunto, y es que no se ven, no se dan cuenta, porque ellos creen que ellos son los que hacen el milagro. Y yo veo que llevan un niño, oiga bien, y el niño que llevan es paralítico. Y a ese orgulloso soberbio usa el Señor para sanar a ese niño. Y le digo, prendido con el Señor, pero ven acá, Señor. Y tú no ves el orgullo que tiene ese varón. ¿Cómo es posible que tú hagas esa obra con alguien tan orgulloso? No se va a engrandecer más.
¿Y usted sabe cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y quién te dijo a ti que yo lo hice por el orgulloso? Yo no lo hice por el orgulloso. Yo lo hice porque tengo propósito con el niño. Mira, a veces veo a la gente en las redes ministrando milagros a la gente. Y cuando veo el instrumento en el que el Señor hace el milagro, me pongo la mano en la cabeza. Amado, a veces gente que ni creyentes son. Gente que cuando usted lo mira en el espíritu, lo que andan es buscando los panes y los peces. Yo digo, pero Señor, le están dando las perlas a los cerdos. Pero la respuesta del Señor es que no se me olvide que es Él el que hace la obra y que siempre que Él hace algo lo hace con un propósito. No es el instrumento, es el que usa el instrumento. Alabado sea el nombre del Padre. Yo recuerdo que cuando el Señor comenzó a tratar conmigo con el ministerio de liberación, eso era algo maravilloso. Amado, donde quiera que había un endemoniado, me llamaban e iba. Se iba el demonio. Mire, y hasta los postes de luz administraba liberación. Poste de luz, que salga el cable. Porque comita nueva, barre bueno. Y yo con la piedra le oraba a todo el mundo. Y veía cómo los demonios se iban. Lo que yo no entendía era que el don no era mío. Y que quien lo estaba haciendo era el Padre. ¿Para qué? Para prepararme, para capacitarme, pero que llegaría un día en el que ya yo no iba a administrar todo lo que yo quisiera. ¿Y cuántas veces no me ha hecho eso el Padre? Que no me permite dar liberación al que yo quiero, sino a quien Él quiere. Y cuando se me olvida que reprendo el demonio no se va. Y cuando le pregunto por qué no te va, porque el que tú le crees no me dio la orden, varón. Porque Cristo es el que liberta. Porque Cristo es el que sana. Porque Cristo es el que salva. Cristo es el que hace la obra. Por eso el orgullo no puede caber en nosotros. Por eso la soberbia y la arrogancia no puede caber en nosotros. Por eso el ego, la idolatría no puede caber en nosotros. Porque somos siervos inútiles, que sabemos que quien hace la obra es Cristo a través de los espíritus llamados dones que Él nos regaló. Aleluya. Hay gente que no entiende eso. Hay cosas que el Señor me decía, les permito a otros porque los estoy preparando. A ti no, porque tienes el conocimiento. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? El Señor nos da esos espíritus que vienen de parte de Él, esos dones. Efesios capítulo 4, del verso 12 en adelante dice, con miras al equipamiento de los santos para la obra.
para equiparte a ti, para equiparme a mí, para aquello a lo cual Él me llamó. Para eso te dio dones. Dios, la base. ¡Aleluya! Para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error para confundir y engañar. Cristo te provee los dones, Cristo te da los espíritus acorde a tu llamado. ¿Para qué? Para que te sientes en una silla a edificarte tú. No. Para edificación de su iglesia, para edificación de su pueblo, para que enseñes a su pueblo, para que Dios te da el ministerio de liberación, para que libertes a su pueblo, para que Dios te da el don de sanidad, para que sanes a su pueblo, para que Dios te dé el don de profecía, porque la iglesia sin profecía se desenfrena. Para que profetices. Aleluya. Aleluya. Para la edificación de la iglesia. Pastor, el Señor me dio el don de hablar en lengua. Me dio el don de profecía. ¿Cómo puedo usarlo? Como yo quiera. Aquel que tiene los dones que Cristo le dio, ora al dueño de los dones para preguntarle cómo usa sus dones. No sea que te encuentre dándole las perlas a los cerdos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Oiga bien. ¿Qué haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Para edificar, no para destruir. Porque hay gente que usa los dones, creen ellos que son los dones, para chismear, para presumir, para ser arrogante, para creerse que saben más que todo, para creerse que son los mejores. Son para edificar, no para destruir a la iglesia de Cristo. Aleluya. Mira lo que dice.
Verso 27. Si alguno habla en lengua, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que alguien interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo soy el pastor. Hago un culto invitando a muchos amigos. Vienen y se llena la casa de muchos amigos y los miembros. Y comienzo. Y no le digo a usted lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con usted? Que queda sin entendimiento. Y dice la Biblia que los dones son ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y si usted queda sin entendimiento, usted puede ser edificado. No, dice él que el que tiene el don de hablar en lengua tiene que tener también el don de interpretación. Y si no lo tiene, cuando hable lengua, tiene que haber alguien que interprete. Y si no hay quien interprete, cállese la boca. Y usted se siente en su banco a hablar en lengua hacia adentro para usted y para Dios. Pero cuando usted va a hablar a muchas o varias personas, tiene que tener siempre que tiene que edificarlo. Tiene que tener pendiente de eso. Esa persona tiene que ser edificado. Y si usted lo que usted predica, si usted lo que usted le enseña no lo entiende, usted no está edificando a nadie. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y tengo que decirlo. Porque que hay gente que quiere edificar mala emoción en la gente, que el entendimiento, que el conocimiento. Decíamos al principio que hay gente que toman un micrófono y comienzan a predicar de una manera que yo creo que ni ellos mismos entienden. ¿Para qué? Para que la gente diga que ellos tienen unción. ¿Para qué? Para que la gente diga que ellos son ellos. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Todo el que toma un altar o un micrófono para hablar en nombre de Cristo tiene que entender que es para edificar al pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 29. Que los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo que están diciendo del Señor o no. Para eso se necesita discernimiento. Y si otro que está sentado recibe alguna revelación, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Esto es bueno decirlo, porque hay gente que comienzan a hablar como una carretilla y dicen que no puede. Dice la Escritura que los dones que el Señor te da se sujeten. ¿A quién? Al instrumento. Si Dios quiere hablar a través de ellos en ti, pero tú no quieres, ellos no te obligan, varón. Ellos se sujetan. Alabado sea el nombre de Cristo. Verso 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén y amén. Aleluya. A modo de conclusión, hermanos, debemos entender que estos dones son espíritus
vienen de parte del Señor, obedecen solo a Dios y que yo solamente soy el vaso a través del cual ellos le dan de beber agua al que tiene sed. Siervo inútil somos. Aleluya. Cuando el orgullo toque tu puerta, repréndelo. Cuando el Señor comience a usarte en aquel don, en aquel llamado, en aquel ministerio en el que Él te llamó, y el orgullo florezca, repréndelo. Porque el orgullo no es un don de Jesús. La soberbia no es un don de Jesús. La envidia no es un don de Jesús. Gente que menosprecia el don que el Señor le dio porque entienden que el que tiene Juanito es mejor que el de ellos. Quítame este y dame el de Juanito. Como que Jesús no sabe lo que hizo cuando te dio el don. Como que Jesús se equivocó cuando te dio el don. Aleluya. Amado, hasta para repartir los dones, Jesús sabe lo que hace. ¿Y a quién les da los dones? No confundan la obra de la carne con los dones que da Jesús. Son diferentes. Los de Jesús son para edificar. Los de la carne son para destruir. Bendito el nombre del Padre. ¡Aleluya! El misterio de los dones espirituales. Un aplauso al Señor Jesús. Señor, gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y tu honra. En tu nombre lanzamos la red. Aleluya. Amado, hay un orden. Aleluya. Jesús en una ocasión, cuando iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Aleluya. ¿A quién le dijo eso Jesús? A sus discípulos. Y si eran discípulos de Jesús, era porque habían creído en Jesús. Hay gente que quiere poder sin Jesús, como los hijos de Seba. Y los demonios le dieron su golpiza. Sin Cristo Jesús no hay dones. Sin Cristo Jesús no hay poder. Cristo Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Pero Cristo Jesús es el que reparte también los dones como Él quiso. Primero Cristo, después el Espíritu Santo y luego los dones. ¿Quieres poder? Primero tienes que venir aquí. ¿Quieres que los demonios te respeten? Primero tienes que venir a Cristo. ¿Quieres ayudar a la gente? Primero tienes que venir a Cristo. Primero, Cristo. Pueden de todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual y en las redes, los que están en el templo. ¿Quieres dones de poder? Sí, pastor, tienes que venir aquí. Por eso ahí donde estás te voy a invitar a que cierres tus ojos y repitas esta oración en voz alta después de mí. Ciérralos ahí donde estás y repite esta oración. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he vivido una vida perdida y alejada de ti. Me arrepiento de esa vida, de todo lo malo que he hecho, de vivir lejos de ti. Señor, renuncio al pecado y a todo lo malo que haya hecho, y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi casa, entra en mis hijos. Aleluya. Y cámbianos y úsanos como instrumento para edificación de tu pueblo. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, tienes que seguir estos consejos. Estás en el camino, pero no has llegado. Tienes que conseguir una Biblia. Tienes que leerla y orar en la noche y en la mañana al levantarte. Ora al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo ayuda en todo aquello que quiere su ayuda. Que te dé entendimiento de lo que lees. Comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego, pidiendo que dirijan a una congregación, la de su voluntad. Aleluya, donde vas a crecer, vas a aprender, vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Si no tienes una y es la voluntad del Padre, está la nuestra. Ministerio Internacional de Oración y Restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a guiar y te vamos a enseñar lo que necesitas saber para tu nueva vida en Cristo Jesús. Tu hermano pastor Alfredo Carmona les ha servido en esta ocasión. Será en la próxima. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén.